Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia. Acabamos de escuchar al Papa en septiembre de 2015 en el Congreso cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y nos gustaría saber tu opinión sobre estas palabras que nos acaba de decir. Pues esas palabras no son otra cosa que la continuación del magisterio de la Iglesia de los últimos papados. Hay que recordar que el Papa San Juan Pablo II, del mismo modo que criticó un sistema económico que alienaba a la persona, criticó con la misma dureza y que lo que hace el Papa Francisco el capitalismo salvaje. Y como decía Francisco hoy, pues esos sistemas en los que ponen primero la economía por encima del hombre, esos sistemas que asfixian, ¿no? Entonces, claro, el Papa, que es el Papa de la persona, el Papa de los necesitados, el Papa del marginado, habla de que no solo se trata de una vida caritativa, sino que tiene que haber una estructura social, una estructura económica mundial que trate de eliminar en origen esos problemas de exclusión social, ¿no? Por eso habla del sistema económico salvaje, que es negativo y condenable. Ante todo, hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente, por un doble motivo. Primero, porque los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él, porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar. El hombre, aun cuando está dotado de capacidades inéditas que muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico, es al mismo tiempo una porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por elementos físicos, químicos y biológicos, y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le es favorable. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Segundo, porque cada una de las criaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. El mismo año que había este discurso, en 2015, el Papa Francisco publicaba una encíclica, ¿no? La Laudato Si, dedicada exclusivamente a la ecología, ¿no? Como algo propio de la persona humana y también propio de la religión, de la teología. Ese término del ambiente que hablaba ahora, ¿no? Es verdad que se ha hecho muy propio por internet aquello de la aldea global, aldea global de comunicación, aldea global de comercio, de consumo. El Papa habla de la casa común, esa casa que nos acoge a todos. Y si esa casa es maltratada por algunos, las consecuencias son para todos. Entonces él, en esa encíclica preciosa, ¿no? Basada mucho en Francisco, el San Francisco de Asís, ¿no? Aquel hombre que es el ecologista por naturaleza en la Iglesia, en la alabanza a la naturaleza, nos habla de todo esto. Somos una parte más, somos unas criaturas de Dios. Es verdad que nos hemos puesto a la cabeza de todas las demás por aquello de que somos creadores, llegamos a Marte, ¿no? Pero sin embargo formamos parte de este ecosistema y hay que cuidarlo, porque esa casa común hay que dejarla a las generaciones posteriores por los siglos de los siglos. Por tanto, no solo hay que legislar a favor de la ecología, sino que uno tiene que tener conciencia ecológica. Dios nos ha dado el mandato, en la primera página del Evangelio, de cuidar el mundo, cuidar, plantar, crear, pero no de destrozarlo. Somos parte de ese mundo y ese mundo también forma parte de nosotros. Sí, de hecho, en ese libro comenta, y cito, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Exactamente, todo va incluido. O sea, para que haya una sociedad económica hay que explotar.
explotar maderas destruyendo selvas. Si destruyes un ecosistema, pues destruyes a la gente que vive en ese ecosistema. A veces para explotar el petróleo, para explotar la economía en unas zonas, pues esa riqueza que es para unos pocos produce la pobreza de muchos. Es todo un tótum, toda una unidad. El hombre y el sistema, el hombre y el ambiente, que dice él, el ambiente y el hombre. No podemos separarlo. Por eso habla de una crisis socioambiental, no solo crisis ambiental por el calentamiento global o la crisis climática, porque eso es fruto de la crisis económica. A mayor consumo, a mayor energía, a mayor gasto, mayor crisis, mayor impacto tenemos sobre el ambiente. Por todo esto, la medida y el indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la nueva agenda para el desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables: vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable, libertad religiosa y, más en general, libertad de espíritu y educación. Al mismo tiempo, estos pilares del desarrollo humano integral tienen un fundamento común, que es el derecho a la vida y, más en general, lo que podríamos llamar el derecho a la existencia de la misma naturaleza humana. Hay un viejo adagio que decía primum vivere deinde filosofare. O sea, lo primero es sobrevivir. No podemos pasarnos la vida hablando de derechos, libertades, pero si al hombre le falta el alimento, el trabajo digno, la vivienda, el acceso a la educación, le falta todo. O sea, para poder llegar a la meta, a la cumbre, que es libertades para todos, democracia para todos, hay que partir de la base, que todo el mundo tenga un trabajo. El trabajo dignifica, ¿no? Dios mandó al hombre, lo recuerda el Papa Francisco, pues transformar el mundo con su trabajo. Aunque la pena por el trabajo sea el dolor, el cansancio, pero el trabajo es santificador, ¿no? Entonces, claro, para tener acceso a ese trabajo hay que tener todo lo demás. Si no, uno tiene que andar luchando para conseguir lo mínimo para poder luego alcanzar los máximos. Entonces, claro, el Papa es el Papa de la caridad. Pensad que la Iglesia ha tenido siempre, Dios ha mandado a su Iglesia un Papa para cada tiempo. Así en tiempos de desasosiego en la Iglesia vino Juan Pablo II, el Papa de la Esperanza. En tiempos de fallos doctrinales, teologías extrañas que empezaron a hacer mella la de la Iglesia, el Papa mandó a Benedicto, el Papa de la Fe. Y en estos tiempos en que la sociedad cada vez tiene más excluidos, los capitalismos salvajes explotan al hombre, nos manda el Papa de la Caridad, el Papa de Lampedusa, el Papa de los pobres, el Papa que está visitando no países tradicionalmente católicos, sino países donde el hombre está sufriendo, siendo explotado, acaba de hacer un viaje a Irak, donde los cristianos son perseguidos. El Papa de la Caridad. Y la caridad pasa porque todos tengamos lo mismo. Él decía después, al final de esta locución, después ya vendrá la libertad religiosa y las otras libertades, pero primero comer, trabajar, tener hogar, dignidad. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Las nefastas consecuencias de un irresponsable desgobierno de la economía mundial, guiado solo por la ambición del lucro y del poder, deben ser un llamado a una severa reflexión sobre el hombre. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza. Pues esta es la guinda del discurso del Papa, ¿no? A veces estamos muy preocupados por saber
qué mundo le dejamos a nuestros hijos. Pero creo que el Papa nos está diciendo qué hijos le dejamos al mundo. Es decir, si no educamos a nuestros hijos, si no creamos una sociedad que se sienta parte de un todo y no superior a ese todo que lo domina y lo puede manejar de su manera, estaremos destruyendo ese mundo. Y destruyendo ese mundo estaremos destruyendo a la persona humana. Nos decía el Papa con una gran clarividencia, el hombre no es creado de sí mismo, somos creados por Dios. Pero creados por Dios igual que el sol, la luna, las estrellas, el mar y cuanto contiene. Todos somos un todo en Dios y todos somos criaturas de Dios, que cada uno da su función. Nosotros alabando a Dios, cuidando de los hermanos, cuidando de las demás criaturas de la naturaleza y las demás como su función, viviendo y dando gloria a Dios con su presencia. Por tanto, el Papa Francisco nos ha hecho ver que la teología no es una cosa para hablar del sexo de los ángeles, sino para hablar de la realidad cotidiana. Él habla, en otra de sus encíclicas, de la santidad de la puerta al lado. Es decir, tu historia que tejes con tus acciones, cuando tú reciclas una botella, cuando tú cuidas una planta, cuando tú siembras, tu historia entretejida con la del al lado y el otro y más allá, creamos la gran historia de la salvación, la historia de la humanidad. Una historia de la humanidad que está para vivir eternamente y no para ser destrozada por el salvaje lucro de unos pocos. El 1% que tiene el 99% de la economía y el 99% tiene el 1%. Eso es lo que está condenado el Papa y lo han condenado todos los papas del último siglo. Pues muchísimas gracias por recibirnos y muchísimas gracias por las reflexiones que has compartido con nosotros hoy. Un placer estar con vosotros siempre. Gracias. Ay.